Cada año, la revista Fortune, reconocida por ser una de las más importantes en la categoría de negocios globales, realiza la lista Fortune Global 500, en la que se clasifican las 500 empresas más valiosas del mundo en cuanto a ingresos se refiere. En cuanto a su metodología, las empresas se clasifican según los ingresos totales de sus respectivos años fiscales. Todas las empresas de la lista deben publicar datos financieros e informar parte o la totalidad de sus cifras a una agencia gubernamental. Es decir, que la lista incluye empresas que cotizan en bolsa, junto con empresas privadas cuyos ingresos están disponibles públicamente. Obviamente, la lista tuvo grandes cambios debido a la presente pandemia. Después de alcanzar un récord de $33.3 billones en la edición del 2020, los ingresos totales de las empresas más grandes del mundo cayeron un 4.8% a $31.7 billones este año. Sin embargo, a pesar de la caída, el peso de estas compañías sigue siendo formidable, ya que las ventas combinadas de las empresas de la lista equivalen a más de un tercio del Producto Interno Bruto Mundial, por lo que se trata de las empresas que mueven al mundo. En el video de hoy te platicaré un poco acerca de las 100 empresas más valiosas de esta lista, y por ende las 100 empresas públicas más valiosas de todo el planeta. Así que si te gustan los negocios, te invito a ver el video hasta el final, para así poder conocer a las corporaciones más importantes, así como a las personas que están detrás de ellas, su giro y algunas de sus cifras financieras. Sin más que decir, ponte cómodo y disfruta del video. Iniciamos esta larga lista con una empresa japonesa llamada Ion, el grupo de empresas minoristas más grande de Asia, que a su vez también ofrece servicios financieros. Actualmente comprende alrededor de 300 filiales consolidadas y 26 empresas afiliadas con método de participación. Estos van desde sus tiendas de conveniencia llamadas Ministop y supermercados hasta los centros comerciales y tiendas especializadas. Incluso llegaron a ser propietarios de la cadena estadounidense Talbots. Asimismo, Ion es el desarrollador y operador de centros comerciales más grande de Japón. Actualmente, el conglomerado cuenta con cerca de 570,000 empleados y más de 19,200 tiendas alrededor del mundo. La siguiente empresa se encuentra establecida en el Reino Unido. Tesco es una cadena multinacional de locales de venta al por menor. Actualmente es la tienda minorista más grande de su país y la tercera a nivel mundial, contando con tiendas en 12 países de Asia y Europa y dando empleo a más de 360,000 personas. Bosch Group es una compañía multinacional de ingeniería y tecnología, con oficinas centrales en Stuttgart, Alemania. El núcleo de las operaciones de Bosch está extendido principalmente en los sectores de soluciones de movilidad, bienes de consumo, energía y tecnología para edificios, así como tecnología industrial. Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de 440 subsidiarias y compañías regionales en 60 países, 129 ubicaciones de ingeniería alrededor del planeta y 395,000 empleados en todo el mundo. BNP Paribas fue uno de los fundadores del Banco Nacional de México a finales del siglo XIX, que es conocido actualmente como Banamex, uno de los bancos más grandes del país, y permaneció como accionista minoritario hasta la nacionalización del sistema bancario en 1982. BNP Paribas es el banco más grande de la Unión Europea y el sexto más grande del mundo por volumen de activos. El banco francés se especializa en 3 divisiones corporativas: banca minorista, servicios de inversión y protección y banca institucional corporativa. Actualmente, la empresa tiene presencia en 68 países y cuenta con más de 193,000 empleados. Carrefour es una cadena multinacional de distribución de origen francés. Es considerado el primer grupo europeo y el tercero del sector a nivel mundial. La actividad del grupo se centra en 4 mercados: Europa, Asia, América Latina y recientemente África. El 53% del volumen de su negocio se realiza fuera de Francia, aunque entre este y otros países europeos acumula un 72% del total de sus negocios. Actualmente cuenta con más de 320,000 empleados y más de 12,200 tiendas en más de 30 países. Como una de las más antiguas compañías de tecnología y marcas más conocidas en todo el mundo, las compañías del grupo Hitachi innovan, desarrollan y fabrican TI y TO a nivel mundial y son líderes en sus industrias respectivas. Con más de 100 años de historia, Hitachi es una empresa con sede en Chiyoda, Tokio, Japón. Actualmente, Hitachi se enfoca en la fabricación, el suministro y la administración de la logística correspondiente a la industria automotriz. Esta empresa produce varios tipos de piezas automotrices y sistemas relacionados. Estos incluyen componentes de audio, sistemas electrónicos y mucho más. Además, Hitachi también tiene operaciones en la producción de materiales,
transporte, energía, tecnología de la información y equipos de cuidado de la salud. Johnson & Johnson es una empresa multinacional estadounidense, fundada en el muy lejano año de 1886. La empresa opera a través de 3 segmentos: salud del consumidor, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. La corporación está conformada por unas 230 empresas filiales, que operan en más de 57 países, y sus productos se venden en más de 175 países. Crédit Agricole es una empresa francesa de bancos cooperativos, que desde 1994 se convirtió en un grupo bancario internacional generalista. La empresa ofrece una gran variedad de productos y servicios bancarios. Se trata del mayor grupo de banca minorista en Francia, el segundo mayor en Europa y el octavo más grande del mundo según la revista The Banker. Asimismo, esta empresa es parte del índice de valores CAC 40, el más importante de toda Francia. China National Offshore Oil Corporation es una compañía petrolera china, creada en 1982, cuyo capital está controlado en su totalidad por el Estado chino. Sin embargo, también cuenta con varias filiales, que cotizan en las bolsas de valores de Hong Kong y Nueva York. El grupo es el mayor productor de petróleo crudo y gas natural en alta mar en China, y una de las mayores empresas independientes de exploración y producción de petróleo y gas en el mundo. El grupo se dedica principalmente a la exploración, desarrollo, producción y venta de petróleo crudo y gas natural. En la siguiente posición también se encuentra una empresa china. China Southern Power Grid es una de las 2 compañías estatales establecidas en el 2002 para reformar el sistema de energía promulgado por el Consejo de Estado de la República Popular de China. Esta empresa se encarga de participar en la inversión, construcción y gestión de la transmisión, transformación y distribución de energía en 5 provincias del sur de China, cubriendo un área de servicio de 1 millón de kilómetros cuadrados y atendiendo a más de 252 millones de personas. Para la siguiente empresa, aún no nos tenemos que mover del gigante asiático. Con sede en Beijing, People's Insurance Company of China es la primera compañía de seguros a nivel nacional en China y se ha convertido en uno de los líderes del sector en la República Popular de China. El gobierno central chino es el accionista mayoritario y el grupo cuenta con muchísimas subsidiarias alrededor del mundo y también tiene oficinas corporativas en Nueva York y Londres respectivamente. Con sede en Atlanta, Estados Unidos, United Parcel Service es una empresa que proporciona servicios logísticos, que incluyen transporte, distribución, logística por contrato, flete terrestre, flete marítimo, flete aéreo, intermediación aduanera, seguros y financiamiento. Opera a través de 3 segmentos: paquete nacional de Estados Unidos, paquete internacional y cadena de suministro y carga. La compañía opera una flota de aproximadamente 127,000 carros, camionetas, tractores y motocicletas, y posee 58,000 contenedores que se utilizan para transportar carga en sus aeronaves. En la siguiente posición nos encontramos con la empresa que inventó el Walkman, un invento icónico de los 80. Sony es una empresa multinacional japonesa con sede en Tokio. Esta empresa es considerada como uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial en electrónica de consumo y entretenimiento. El gigante Sony Corporation está conformado por 2 grandes rubros de empresas: electrónica y entretenimiento. En el primero se encuentra Sony Electronic, que se encarga de la fabricación, comercialización y distribución de todos los productos electrónicos. En el segundo se enrolan sus empresas de entretenimiento: Sony Pictures Entertainment, Sony Pictures Digital Entertainment y Digital Studios Division. Royal Ahold Delhaize es una empresa multinacional holandesa con sede en Zaandam. Esta empresa se formó en julio del 2016, a partir de la fusión de Ahold y Delhaize Group, innovadores minoristas durante casi 150 años. Esta alianza convirtió a la empresa en uno de los grupos minoristas de alimentos más grandes del mundo. Sus marcas locales emplean alrededor de 410,000 asociados en alrededor de 7,137 tiendas en 11 países, principalmente en Países Bajos y Bélgica, atendiendo a más de 58 millones de compradores semanalmente. Quizá todavía no te suena el nombre de Meta Platforms, pero estoy hablando de la empresa detrás de las redes sociales más grandes del mundo: Facebook, Instagram y WhatsApp. Fundada por Mark Zuckerberg, Meta es un conglomerado estadounidense de redes sociales, con sede en Menlo Park, en California. Actualmente se considera una de las 5 grandes empresas de tecnología, junto con Microsoft, Amazon, Apple y Alphabet.
Con más de 3.000 millones de usuarios, Meta cuenta con oficinas en más de 80 ciudades y 17 centros de datos a lo largo de todo el planeta. Con sede en la ciudad del apocalipsis, Wuhan, Dongfeng Motor Corporation fue fundada en 1969 y actualmente es uno de los mayores grupos automotrices de todo China, teniendo en la actualidad unos activos totales con un valor de 240.000 millones de yuanes y 176.000 empleados. Su negocio principal abarca series completas de vehículos comerciales, vehículos de pasajeros, vehículos de nuevas energías, motores, partes de automoción, operaciones horizontales en el sector automotriz, etc. Hoy en día, su escala de negocio supera los 3.8 millones de vehículos. Controlando poco más del 15% de las reservas de gas en el mundo, Gazprom es la mayor compañía de Rusia. Es una empresa gasística fundada en 1989, durante el periodo soviético, y actualmente es controlada por el Estado ruso, aunque su manejo económico y empresarial es el de una empresa privada. Gazprom exporta gas natural a Europa, pasando por gasoductos en países como Ucrania. El 60% del gas natural consumido en Austria proviene de Gazprom, el 35% en Alemania y el 20% en Francia. Y en otros países como Estonia, Finlandia y Lituania les provee el 100% de su suministro de gas. Hyundai es un conglomerado de empresas y negocios con sede en Seúl, la capital de Corea del Sur. Dentro de las múltiples firmas que posee se encuentra la marca de automóviles Hyundai Motor Company, el mayor fabricante surcoreano de automóviles y el sexto a nivel mundial, así como Hyundai Heavy Industries, el fabricante de buques y maquinaria más grande del mundo. Citigroup es la mayor empresa de servicios financieros del mundo, con sede en Nueva York, y la primera compañía estadounidense que pudo combinar seguros y banca tras la Gran Depresión de 1929. Citigroup opera en más de 160 países para ofrecer créditos y banca de consumo, banca corporativa y de inversión, corretaje de valores, servicios comerciales y de valores, y gestión de patrimonio. Tiene dos líneas principales de negocio: Citicorp, compuesta por su negocio de banca de consumo global y el grupo de clientes institucionales, y Citi Holdings, agrupando activos secundarios. Marathon Petroleum Corporation es una empresa estadounidense de refinación, comercialización y transporte de petróleo con sede en Findlay, Ohio. Esta empresa es el mayor operador de refinerías de petróleo en los Estados Unidos, con 16 refinerías y más de 3 millones de barriles por día de capacidad de refinación. Fundada como una tienda regular de ferretería en 1946, luego de un acelerado crecimiento y de adquirir y renombrar la cadena Eagle Hardware, Lowe's se convirtió en la segunda cadena de retail de mejoramiento del hogar y ferretería en los Estados Unidos, después de Home Depot, y el séptimo del mercado general de retailers. Con sede en Mooresville, Carolina del Norte, la empresa opera una cadena de alrededor de 2.200 tiendas minoristas en los Estados Unidos y Canadá. La siguiente empresa tiene su sede en Vevey, Suiza. Con más de 150 años de historia, Nestlé es la empresa agroalimentaria más grande del mundo. La gama de productos que ofrece incluye desde agua mineral hasta comida para animales, pasando por productos de chocolate y de lácteos. Actualmente cuenta con más de 330.000 trabajadores en el planeta, además de 447 fábricas en 194 países en todo el mundo. Target Corporation es una corporación minorista estadounidense, con sede en Minneapolis, Minnesota. La empresa es el octavo minorista más grande de los Estados Unidos, operando 46 centros de distribución, 1.926 tiendas en los 50 estados de todo el país, y dando empleo a más de 350.000 personas. Con sede central en Charlotte, Carolina del Norte, Bank of America es una de las instituciones financieras líderes en el mundo, que presta servicios a consumidores individuales, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones con una gama completa de productos y servicios bancarios, de inversión, de gestión de activos y otros productos y servicios financieros y de gestión de riesgos. La compañía brinda servicios a aproximadamente 66 millones de consumidores. Cuenta con 4.200 centros financieros minoristas, 17.000 cajeros automáticos y es actualmente el segundo mayor holding bancario de Estados Unidos. Siguiendo con las empresas estadounidenses, Dell Technologies diseña, desarrolla, fabrica, comercializa, vende y respalda soluciones, productos y servicios de tecnología de la información en todo el mundo. Dell ha hecho esfuerzos a través de adquisiciones de compañías de sistemas de almacenamiento para reducir su dependencia de acuerdos con terceros para cubrir su portafolio. También ha adquirido compañías de servicios de TI
para fortalecer sus servicios profesionales. Chevron es una empresa petrolera también de Estados Unidos. Dispone de importantes yacimientos petrolíferos y de gas natural, refinerías de petróleo y buques petroleros. La empresa se dedica a la exploración, producción, fabricación, transporte, refinación, almacenamiento y comercialización de petróleo crudo, gas y sus derivados. Entre sus productos se incluyen petroquímicos, gas natural, gas licuado, gasolina, parafina, diésel, aditivos, lubricantes, entre otros. China Post Group Corporation es la empresa pública que opera el servicio postal oficial de China. Después de años de desarrollo sostenido, el grupo se ha transformado y mejorado hasta convertirse en un conglomerado diversificado que integra la industria y las finanzas. Actualmente, el grupo da empleo a más de 800,000 personas. Assicurazioni Generali es la mayor compañía de seguros en Italia y una de las mayores de Europa. Su sede central se encuentra en la ciudad de Trieste. En la actualidad, Generali es uno de los mayores proveedores de seguros y gestión de activos en el mundo. Establecido en 1831, está presente en 50 países del mundo, con un total de ingresos por primas de 70.7 miles de millones de euros en 2020. Con más de 72,000 empleados que atienden a 65.9 millones de clientes, el grupo tiene una posición de liderazgo en Europa y una presencia creciente en Asia y América Latina. Con la visión de ser el líder en la industria siderúrgica mundial, China Baowu Steel Group es una compañía estatal de producción de hierro y acero, con sede en Shanghai, China. Es el segundo mayor productor del mundo de acero en crudo, con una producción anual de alrededor de 95 millones de toneladas. La historia de Itochu Corporation se remonta a 1858, cuando el fundador de la empresa, Shuei Ito, inició las operaciones comerciales de lino. Desde entonces, Itochu ha evolucionado y crecido a lo largo de 160 años. Con aproximadamente 100 bases en 62 países, Itochu se dedica al comercio nacional y comercio exterior de diversos productos, como textiles, maquinaria, metales, minerales, energía, productos químicos, alimentos, bienes raíces, tecnología de la información y las comunicaciones y finanzas, así como inversiones comerciales en Japón y en el extranjero. Creado por la fusión de las 6 más grandes empresas mineras de carbón, Shandong Energy Group Company es una empresa estatal de extracción de carbón, con sede en Jinan, Shandong, China. Se encuentra entre las 7 empresas de carbón más grandes de China y es el proveedor de energía más internacional de todo el país. China Resources es una sociedad de cartera diversificada registrada en Hong Kong. La empresa cuenta con 5 áreas comerciales, que incluyen productos de consumo, atención médica, servicios energéticos, construcción y operación urbana. Asimismo, cuenta con un área de tecnología y finanzas, 7 unidades comerciales estratégicas clave, 19 centros de ganancias de grado 1, una filial directa, aproximadamente 2,000 entidades comerciales y 371,000 empleados. Amer International Group es una empresa industrial de alta tecnología que se ocupa principalmente de metales no ferrosos y materiales no metálicos. La empresa, fundada por el magnate empresarial chino Wang Wenjin, cuenta con 6 sectores comerciales y campos de inversión principales, los cuales son atención médica, energía, finanzas, manufactura, recursos y cultura. Actualmente tiene 4 sedes nacionales ubicadas en Shenzhen, Shanghai, Tianjin y Chongqing, y 3 sedes internacionales en Singapur, Ginebra y Los Ángeles. Hengli Group, establecido en 1994, es una empresa internacional que se enfoca en refinación de petróleo, petroquímica, materiales avanzados de poliéster y textiles. El grupo posee una de las plantas de PTA más grandes del mundo, una de las bases de producción de fibras funcionales y empresas de tejido más grandes del mundo, y cuenta con 120,000 empleados. Tiene un centro de tecnología empresarial nacional en China, y la competitividad corporativa del grupo y el valor de la marca del producto se encuentran entre los primeros de la industria. China FAO Group Corporation tiene sus raíces en el 15 de julio de 1953, cuando comenzó a construirse su primera planta de ensamblaje. FAO es uno de los fabricantes de automóviles más grandes y antiguos de China, con un capital social de 35.4 miles de millones de yuanes y un activo total de 457.830 millones de yuanes. El grupo comprende las marcas Hongqi, Bestune y Hefang, y su negocio principal también cubre empresas conjuntas y cooperación externa, negocios emergentes, negocios en el extranjero y ecosistema industrial. China Minerals Corporation es una empresa china de comercio de metales y minerales, con sede en Beijing.
es una corporación de propiedad estatal, bajo la supervisión directa de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos de Propiedad del Estado chino. China Minmetals es una de las mayores empresas comerciales de metales y minerales en el mundo, y el mayor comerciante de hierro y acero en China. Comcast Corporation es un conglomerado mediático estadounidense que ofrece televisión por cable, internet y telefonía a diferentes clientes ubicados en 40 estados y en el Distrito de Columbia. Esta empresa opera a través de los segmentos de comunicaciones por cable, redes de cable, transmisión de televisión, entretenimiento filmado, parques temáticos y Sky. Sus oficinas corporativas se encuentran en Filadelfia, Pensilvania, y actualmente es el segundo conglomerado mediático más grande del mundo, solo por detrás de AT&T. De todas las empresas de China, muy seguramente esta es la que más vas a conocer. Alibaba Group es un consorcio privado chino que posee 18 subsidiarias con sede en Hangzhou, dedicado al comercio electrónico en Internet, incluyendo portales de ventas business to business, de venta al por menor y de venta entre consumidores. También ofrece servicios de pago en línea, un motor de búsqueda de comparación de precios y servicios de almacenamiento de datos en la nube. La compañía de e-commerce opera principalmente en China y sus sitios son responsables de más del 60% de los paquetes entregados en todo el país. Fundada en 1938, durante la Gran Depresión, como parte del New Deal, Fannie Mae es una empresa patrocinada por el gobierno, aunque cotiza en bolsa desde 1968. El propósito de la empresa es ampliar el mercado secundario de hipotecas mediante la titulización de hipotecas en forma de títulos respaldados por hipotecas, que permite a los prestamistas reinvertir sus activos en más préstamos y, en efecto, el aumento del número de prestamistas en el mercado hipotecario, mediante la reducción de la dependencia del ahorro de base local y los prestamistas. Actualmente, Fannie Mae es una fuente líder de financiamiento hipotecario en todos los mercados y en todo momento, asegurando la disponibilidad de préstamos hipotecarios asequibles. China Communications Construction Company es una empresa multinacional de ingeniería y construcción de propiedad estatal mayoritaria que cotiza en bolsa y se dedica principalmente al diseño, la construcción y la operación de activos de infraestructura, incluidas carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles, subterráneos, aeropuertos, plataformas petrolíferas y puertos marítimos. Esta empresa ha sido contratista de numerosos proyectos de la iniciativa Belt and Road, la nueva ruta de la seda impulsada por China. Siguiendo con las empresas estatales de China, SAIC Motor es una multinacional de fabricación de automóviles con sede en Shanghai, China. SAIC participa en la más antigua relación automotriz chino-extranjera, haciendo autos en conjunto con Volkswagen, y también ha tenido una empresa conjunta con General Motors desde 1998, convirtiéndolo en uno de los 6 más grandes fabricantes de automóviles en China. El mayor competidor de Alibaba en China en la carrera del comercio electrónico es JD.com, una empresa de e-commerce con sede en Beijing. Lanzada en 1998 por Liu Qiangdong, en el 2004 inició su presencia en línea. En un inicio comenzó como una tienda de imanes, pero pronto se diversificó con productos electrónicos, computadoras, teléfonos inteligentes y productos similares. Hoy en día, JD.com es una de las 2 principales empresas de comercio electrónico en China, por volumen de transacciones y facturación. Japan Post Holdings gestiona las empresas de su grupo que se dedican a negocios postales, bancarios y de seguros. Opera a través de los siguientes segmentos: logística postal y doméstica, ventana financiera, logística internacional, banca, seguros de vida y otros. Centene Corporation opera como una empresa de atención médica multinacional que brinda programas y servicios a personas con seguro insuficiente y sin seguro en los Estados Unidos. La compañía brinda sus servicios a través de médicos de atención primaria y especializada, hospitales y proveedores auxiliares. Centene ofrece productos asequibles y de alta calidad a casi 1 de cada 15 personas en todo el país, contando con más de 26 millones de clientes, 75.900 empleados y operando en los 50 estados de Estados Unidos y 3 mercados internacionales. China Mobile Communications Corporation es el mayor operador de redes de telecomunicaciones que opera tanto en la República Popular China como en el mundo. La empresa estatal, controlada directamente por el gobierno, se constituyó en Hong Kong el 3 de septiembre de 1997. El grupo ofrece servicios completos de comunicaciones en las 31 provincias, regiones autónomas y municipios administrados directamente en China continental y en la región administrativa especial de Hong Kong, y cuenta con la red móvil y la base de clientes móviles más grande del mundo. Nippon Telegraph and Telephone Corporation es la empresa de telecomunicaciones líder en el mercado nipón.
Esta empresa es la cuarta compañía de telecomunicaciones más grande del mundo en términos de ingresos, así como la quinta compañía más grande que cotiza en la bolsa de Japón, después de Toyota, Mitsubishi Corporation, Honda y Japan Post Holdings. La siguiente empresa tiene sus oficinas centrales en Múnich, Alemania. BMW es un fabricante alemán de automóviles y motocicletas de alta gama y lujo. Opera a través de los segmentos de automotriz, motocicletas y servicios financieros. El segmento automotriz desarrolla, fabrica, ensambla y vende automóviles de pasajeros, incluidos vehículos todoterreno, así como repuestos, accesorios y servicios de movilidad bajo las marcas BMW, Mini y Rolls-Royce. El segmento de motocicletas desarrolla, fabrica, ensambla y vende motocicletas bajo la marca BMW Motorrad, así como repuestos y accesorios. El segmento de servicios financieros se dedica a las actividades de financiación de concesionarios, minoristas y multimarca, depósitos de clientes y seguros, y prestación de servicios de financiación de flotas bajo la marca Alphabet. Siguiendo con las empresas de Alemania, Deutsche Telekom es una compañía alemana de telecomunicaciones con sede en Bonn y la empresa más grande de Europa proveedora de telecomunicaciones. La compañía opera varias subsidiarias en todo el mundo, incluida la marca de comunicaciones móviles T-Mobile. Total Energies es un grupo empresarial del sector petroquímico y energético, con sede mundial en La Défense, Francia. Su actividad se encuentra presente en más de 130 países, empleando a unas 111,000 personas. Los activos financieros de Total representan la mayor capitalización de la bolsa de París, y por su volumen de negocios es la mayor empresa de la zona euro. Con sede en Tokio, Japón, Mitsubishi Corporation se dedica a los negocios de gas natural, materiales industriales, petróleo y productos químicos, recursos minerales, infraestructura industrial, automoción y movilidad, industria alimentaria y de consumo, soluciones de energía y desarrollo urbano en todo el mundo. Mitsubishi Motor es una de sus divisiones más conocidas. Sin embargo, desde 2016 es controlada por el grupo Nissan, formando la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, creando uno de los grupos automovilísticos más grandes del mundo. Anthem Inc. es un proveedor de seguros médicos en los Estados Unidos. Es la empresa de atención médica administrada con fines de lucro más grande de Blue Cross Blue Shield Association, una federación de 35 compañías independientes de seguros médicos en los Estados Unidos, que brindan seguro médico en el país a más de 106 millones de personas. Actualmente, esta empresa cuenta con más de 45 millones de miembros. General Motors Company es una compañía estadounidense dedicada a la fabricación de automotores en todo el planeta. Comercializa sus vehículos principalmente bajo las marcas Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Baojun y Wuling. La compañía también vende camiones, crossovers y automóviles a concesionarios para ventas minoristas al consumidor, así como a clientes de flotas, incluidas compañías de alquiler diario de automóviles, clientes de flotas comerciales, compañías de leasing y gobiernos. Actualmente emplea a 180,000 personas y está presente con sus productos en más de 150 países de 5 continentes. Honda es un fabricante japonés de automóviles, motocicletas y aviones. Fue fundada tras la Segunda Guerra Mundial, en 1946, por Soichiro Honda, un hombre que consolidaría al fabricante como una de las piezas claves del sector de la automoción en Japón. Esta marca es muy conocida por la calidad y fiabilidad de sus vehículos. Actualmente es uno de los pocos grandes fabricantes que mantienen su independencia sin pertenecer a otros grupos. A pesar de ser una empresa arraigada a Japón, sus coches son muy populares tanto en Europa como en Estados Unidos, donde muchos de ellos son fabricados. Henry Ford transformó la vida de muchas personas con su visión de hacer accesible un automóvil que fuera tan práctico como asequible. Su desarrollo de la cadena de ensamblaje móvil y las técnicas de producción en masa marcaron un estándar mundial durante la primera mitad del siglo XX. Fue este hombre quien fundó Ford Motor Company, una empresa que hoy en día es una organización multinacional que se dedica a la construcción de automóviles con base en Michigan, Estados Unidos, siendo el segundo mayor fabricante en ese país y el quinto a nivel mundial. AXA es una multinacional francesa especializada en el negocio de los seguros y la gestión de activos, fundada en 1985. La empresa está presente en 56 países y emplea a 156,000 personas, además de que es considerada como una de las aseguradoras más grandes del mundo. Con sede en Nueva York, Verizon Communications es una sociedad de cartera que se dedica a la provisión de productos y servicios de comunicaciones, información y entretenimiento a consumidores, empresas y agencias gubernamentales. Opera a través de los segmentos Verizon Consumer Group y Verizon Business Group.
El segmento de consumo ofrece servicios y productos de comunicaciones por cable e inalámbricos centrados en el consumidor, mientras que el segmento de negocios ofrece servicios enfocados a las empresas. Asimismo, Verizon tiene alianzas estratégicas con Mastercard Incorporated y Project Kuiper. Fundada en 1987, Huawei es un proveedor líder mundial de soluciones de tecnologías de la información y la comunicación, comprometido con llevar la digitalización a todas las personas para lograr un mundo totalmente conectado e inteligente. Huawei opera en más de 170 países, da empleo a 188,000 personas y atiende a más de 3,000 millones de usuarios en el planeta. JP Morgan Chase es una de las empresas de servicios financieros más antiguas del mundo. La empresa, con oficinas centrales en Nueva York, es líder en inversiones bancarias, servicios financieros, gestión de activos financieros e inversiones privadas. Con activos financieros de más de 2.4 billones de dólares, JP Morgan Chase es actualmente la institución bancaria más valiosa de Estados Unidos. China Railway es una empresa estatal de propiedad exclusiva que realiza servicios de transporte ferroviario de pasajeros y carga en la República Popular de China. China Railway opera transporte de pasajeros y carga a través de 21 filiales, y en la actualidad esta empresa tiene jurisdicción sobre 97.840 kilómetros de ferrocarriles. The Home Depot fue fundado en 1978 en Atlanta, Georgia. Actualmente es la cadena minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, contando con más de 2.298 tiendas en Estados Unidos, México y Canadá. Kroger es el supermercado más grande de Estados Unidos por ingresos y el segundo minorista general más grande. Asimismo, Kroger es el séptimo empleador privado más grande de propiedad estadounidense en los Estados Unidos. Al 6 de noviembre del 2021, Kroger opera, ya sea directamente o a través de sus subsidiarias, 2.726 supermercados y tiendas departamentales. El banco más antiguo de China es el Bank of China, uno de los 4 bancos comerciales propiedad del Estado más grande de la República Popular de China. Como el banco más globalizado e integrado de China, Bank of China tiene una red de servicios globales bien establecida, con instituciones establecidas en China continental, así como en 57 países y regiones. El Grupo Allianz es una multinacional alemana de servicios financieros con sede en Múnich. Es uno de los grupos aseguradores y proveedores de servicios financieros más importantes del mundo. Creado en 1890, el grupo está presente en más de 70 países en los 5 continentes, donde 144,000 empleados de diferentes nacionalidades, idiomas, religiones, formaciones y experiencias dan servicio a más de 78 millones de clientes. Exor es un monopolio neerlandés que está controlado por la familia Agnelli, una histórica familia de la burguesía aristocrática italiana. Sus principales inversiones incluyen Stellantis, CNH Industrial, Partner Re, The Economist, Juventus y Ferrari. Como resultado, la compañía es el primer grupo económico de Italia en volumen de ventas. Walgreens Boots Alliance es una sociedad de cartera estadounidense con sede en Deerfield, Illinois. Esta empresa es propietaria de las cadenas de farmacias minoristas Walgreens y Boots, así como de varias empresas de fabricación, venta al por mayor y distribución de productos farmacéuticos. La compañía se formó el 31 de diciembre del 2014, después de que Walgreens comprara la participación del 55% en Alliance Boots, y actualmente el negocio combinado tiene operaciones en más de 25 países. China Railway Group Limited, con sede en Beijing, es un gran conglomerado corporativo dedicado a estudios de ingeniería, diseño y construcción, fabricación de equipos industriales, desarrollo inmobiliario, desarrollo de recursos y minería, inversión financiera y otros campos. Actualmente es considerado como uno de los contratistas de construcción e ingeniería más grandes del mundo, contando con oficinas de representación y llevando a cabo proyectos en más de 90 países y regiones de todo el planeta. Glencore es una multinacional con sede en Suiza. Se considera la principal empresa privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo. Glencore cuenta con más de 190,000 empleados y tiene activos en 30 países. Esta empresa controla el 50% del mercado mundial del cobre, el 60% del zinc, el 38% de alúmina, el 28% de carbón para centrales térmicas, el 45% del plomo, casi el 10% del trigo del mundo, cerca del 25% del mercado mundial de cebada, girasol y colza, y posee cerca de 300,000 hectáreas de tierras de cultivo, siendo uno de los mayores productores de grano en el mundo. Microsoft es la empresa de Bill Gates, una compañía tecnológica multinacional con sede en Redmond, Washington, Estados Unidos. La empresa desarrolla, manufactura, licencia y provee soporte de software para computadoras personales, servidores, dispositivos electrónicos y servicios.
Actualmente cuenta con alrededor de 90,000 empleados en 102 países diferentes. China Life Insurance Company es una empresa constituida en China, con sede en Beijing, que ofrece seguros de vida y productos de anualidades. Con un 70% de propiedad estatal, China Life es la mayor aseguradora de vida de China en términos de activos totales, pero ha experimentado dificultades económicas en los últimos años. El mercado de seguros de China ha atraído a decenas de nuevos competidores después de que el gobierno chino lo liberalizara, y la participación de mercado de China Life se ha reducido casi a la mitad desde el 2007, del 50% a alrededor del 26%, según Morningstar. Actualmente, la empresa tiene más de 600,000 agentes en todo el país. Con sede en Ginebra, Trafigura Group es una empresa multinacional suiza de comercio de productos básicos, fundada en 1993, que comercia con metales básicos y energía. Es el mayor comerciante privado de metales del mundo y el segundo mayor comerciante de petróleo que ha construido o comprado participaciones en oleoductos, minas, fundiciones, puertos y terminales de almacenamiento. A través de sus divisiones de petróleo, metales, energía y energías renovables y envío, ha logrado construir una operación comercial mundial. Cardinal Health es una empresa multinacional estadounidense de servicios de atención médica y la 14ª empresa generadora de ingresos en los Estados Unidos. La empresa se especializa en la distribución de productos farmacéuticos y médicos y presta servicios en más de 100,000 ubicaciones. Cardinal Health también fabrica productos médicos y quirúrgicos, incluidos guantes, indumentaria quirúrgica y productos para el manejo de fluidos. Además, opera una de las redes de radiofarmacias más grandes de Estados Unidos. Asimismo, Cardinal Health proporciona productos médicos a más del 75% de los hospitales en Estados Unidos. The Agricultural Bank of China es uno de los 4 grandes bancos de la República Popular de China. Fue fundado en 1951 y tiene su sede en Pekín, con sucursales en toda China continental, además de Hong Kong y Singapur. Desde finales de la década de 1970, el banco ha evolucionado de un banco especializado en propiedad estatal a un banco comercial de propiedad totalmente estatal y, posteriormente, a un banco comercial controlado por el Estado. Actualmente cuenta con más de 23,000 sucursales. Cigna es una empresa transnacional estadounidense dedicada al ramo de los seguros. La empresa distribuye sus productos y servicios a través de corredores de seguros y consultores, directamente a empleadores, sindicatos y otros grupos o individuos, e intercambios públicos y privados. Cigna opera en 27 países, con más de 20 millones de clientes en todo el mundo. Costco Wholesale Corporation es la cadena tipo club de precios más grande del mundo, y la segunda cadena más grande del mundo en la categoría de comercio, solo por detrás de Walmart. Costco es un minorista global de miles de millones de dólares, con operaciones de clubes de almacén en 8 países. También opera farmacias, ópticas, patios de comida, centros de audífonos y centros de instalación de neumáticos, así como 636 gasolineras, y ofrece entregas comerciales, viajes, comestibles el mismo día y varios otros servicios en línea en varios países. Actualmente, esta empresa cuenta con 815 almacenes de membresía. AT&T es una multinacional estadounidense, conglomerado de empresas y sociedad gestora con sede en Dallas, Texas. AT&T es la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo, el mayor proveedor de servicios 4G, 4.5G y 5G, teléfonos móviles y el proveedor más grande de servicios de teléfono fijo en Estados Unidos, a través de AT&T Communications. Desde el 14 de junio del 2018, también es la empresa matriz del conglomerado de medios de comunicación Warner Media, lo que la convierte en la compañía de entretenimiento y medios más grande del mundo. China Construction Bank es también uno de los 4 grandes bancos de la República Popular de China. Hasta la fecha se clasifica como el segundo más grande de esta nación y el segundo banco más grande del mundo por capitalización de mercado. El banco tiene aproximadamente 13,629 sucursales nacionales. Además, mantiene sucursales en Hong Kong, Singapur, Frankfurt del Meno, Johannesburgo, Tokio y Seúl, así como una oficina representativa en Sydney. Daimler es una empresa multinacional automotriz alemana con sede en Stuttgart. Daimler, junto con sus subsidiarias, desarrolla y fabrica automóviles de pasajeros, camiones, camionetas y autobuses en Alemania e internacionalmente. Opera a través de los segmentos de Mercedes-Benz Cars and Vans, Daimler Trucks and Buses y Daimler Mobility. Además, posee acciones en Beijing Automotive Group. Grupo Daimler es pionero en la industria automotriz a nivel mundial. Su historia se remonta a 100 años atrás, cuando Carl Benz y Gottlieb Daimler inventaron el auto en 1886 de manera independiente.
Actualmente, Grupo Daimler es uno de los principales proveedores mundiales de coches y furgonetas premium y de lujo. ExxonMobil Corporation es una empresa petrolera estadounidense fundada en 1870 por John D. Rockefeller. Sus actividades se extienden por más de 40 países en todo el mundo e incluyen, entre otras, la explotación, elaboración y comercialización de productos petroleros y gas natural, así como la fabricación de productos químicos, plásticos y fertilizantes. Foxconn es una multinacional taiwanesa con sede en el distrito de Tucheng, Nuevo Taipei, que fabrica productos electrónicos por encargo. Es el mayor fabricante de componentes electrónicos a nivel mundial y el mayor exportador de China, destacando su fabricación de productos como iPhone, iPad, Kindle, PlayStation y Xbox 360. Foxconn ha estado involucrada en varias controversias, la mayoría relacionadas con la forma de tratar a sus empleados en China, donde es el mayor empleador del sector privado. Esta empresa es la razón por la que todos estamos aquí hoy, ya que fue la responsable de la creación de YouTube. Alphabet es una empresa multinacional estadounidense cuya filial principal es Google, que desarrolla productos y servicios relacionados con Internet, software, electrónica de consumo, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. También incluye a empresas de sectores como la biotecnología, salud, telecomunicaciones y domótica. Esta compañía fue fundada en 1998 y tiene su sede en Mountain View, California, y hoy en día cuenta con más de 400 empresas dentro de su grupo. En el top 20 se encuentra el Industrial and Commercial Bank of China, el banco más grande de China y el mayor banco del mundo por capitalización de mercado. También es el banco más grande del mundo por depósitos y el banco más rentable del planeta. Royal Dutch Shell es un grupo petrolero y químico anglo-neerlandés que se dedica a la exploración, producción, transporte, refinación, distribución y comercialización de crudo, gas y productos petrolíferos. Asimismo, participa en el mercado de la energía eólica y eléctrica, biocombustibles y petroquímicos. Es una de las mayores multinacionales en el mundo y una de las 4 más grandes del sector petrolífero. Siguiendo con las petroleras, la británica BP se dedica a la exploración, producción, transporte, refinación, almacenamiento, distribución y comercialización de crudo, gas y productos petrolíferos, como petroquímicos, gas natural, gas licuado de petróleo, gasolina, parafina, diésel, aditivos, lubricantes y etanol. El grupo londinense también participa en generación eléctrica y producción de energía renovable y biocombustibles. BP tiene operaciones de exploración y producción en todo el mundo, con presencia en más de 70 países. Es una de las mayores compañías del mundo y la tercera empresa privada más importante dedicada al petróleo y gas. AmerisourceBergen Corporation es una empresa de venta al por mayor de medicamentos estadounidense, que se formó mediante la fusión de Bergen Brunswick y Amerisource en 2001. Proporcionan distribución de medicamentos y consultoría relacionada con operaciones comerciales médicas y servicios para pacientes. También distribuyen una línea de productos farmacéuticos de marca y genéricos, productos para el cuidado de la salud de venta libre y suministros y equipos para el cuidado de la salud en el hogar a proveedores de atención médica en todo el país. Esta empresa maneja aproximadamente el 20% de todos los productos farmacéuticos vendidos y distribuidos en Estados Unidos. Ping An Insurance Company of China es uno de los servicios financieros minoristas de tecnología líder en el mundo. Sus subsidiarias se ocupan principalmente de seguros, banca, gestión de activos, servicios financieros, atención médica, servicios automotrices y Smart City. Se considera que la compañía es la mayor aseguradora de China y la aseguradora más grande de la región Asia-Pacífico. Samsung es un conglomerado de empresas multinacionales con sede en Seúl. Se trata del mayor grupo empresarial surcoreano, con numerosas filiales que abarcan negocios como la tecnología de consumo, tecnología, finanzas, aseguradoras, construcción, biotecnología y sector servicios. Samsung ha tenido una gran influencia en el desarrollo económico, político, mediático y cultural de Corea del Sur, ya que se estima que todas sus empresas afiliadas representan la quinta parte de las exportaciones del país, mientras que su ingreso representa el 17% del Producto Interno Bruto nacional. Para esta posición, nos trasladamos al Medio Oriente. Saudi Aramco es una compañía de Arabia Saudita dedicada al petróleo, gas y productos petroquímicos, con origen y sede central en Darán, empleando a 76,000 personas en todo el mundo. Tras la mayor salida a bolsa de la historia en el año 2019, está considerada como una de las mayores compañías del mundo, tanto por sus beneficios como por capitalización bursátil. Aramco produce actualmente el 10% de todo el petróleo mundial, produciendo alrededor de 10 millones de barriles de petróleo diariamente.
Fundada en 1982, China State Construction Engineering Corporation es un grupo global de inversión y construcción que ofrece desarrollo profesional y operaciones orientadas al mercado. China State Construction opera en más de 100 países y regiones del mundo, cubriendo inversiones, ingeniería de la construcción, así como estudios y diseño. En China, la empresa ha construido más del 90% de los rascacielos por encima de los 300 metros, las 3/4 partes de los aeropuertos clave, las 3/4 partes de las bases de lanzamiento de satélites, la 1/3 parte de los túneles de servicios públicos urbanos y la mitad de las plantas de energía nuclear. Y 1 de cada 25 chinos vive en una casa construida por China State Construction. McKesson Corporation es una empresa estadounidense que distribuye medicamentos a nivel de ventas al por menor y proporciona tecnología de la información en la salud, suministros médicos y herramientas de gestión sanitaria. Con base en Irving, Texas, McKesson trabaja con empresas biofarmacéuticas, proveedores de atención, farmacias, fabricantes y gobiernos, para brindar conocimientos, productos y servicios que hacen que la atención de calidad sea más accesible y asequible. Actualmente cuenta con 76,000 empleados y tiene presencia en 14 países. La siguiente empresa le pertenece a Warren Buffett, un hombre muy conocido en el canal. Berkshire Hathaway es una sociedad tenedora de origen estadounidense, dueña total o parcial de las acciones de varios grupos empresariales. La compañía es conocida por el control y liderazgo por parte de Warren Buffett, quien se desempeña como presidente y director ejecutivo, y Charlie Munger, el vicepresidente de la compañía. En la primera parte de su carrera en Berkshire, Buffett se centró en inversiones a largo plazo en empresas que cotizan en bolsa, pero más recientemente ha comprado empresas enteras con más frecuencia. Actualmente, Berkshire invierte en empresas como Bank of America, Apple, Coca-Cola, American Express, entre otras. El grupo Volkswagen es un fabricante de automóviles alemán y una de las mayores empresas mundiales en el sector de la automoción. Su principal mercado es la Unión Europea. Es propietario del club de fútbol alemán Wolfsburgo y de 14 marcas procedentes de 7 países europeos, entre las que destacan Audi, Bugatti, Lamborghini, Porsche y el mismo Volkswagen, entre otras. El grupo opera en 61 plantas de producción en 15 países europeos y más de 7 países en América, Asia y África, contando alrededor del mundo con unos 664.500 empleados y presencia en 153 países. La marca de automóviles más valiosa de este año es Toyota, una empresa japonesa de fabricación de automóviles, fundada en 1933 por Kishiro Toyoda. Su sede principal está ubicada en Toyota Aichi, aunque por su carácter multinacional cuenta con fábricas y sedes en varios países. Actualmente, Toyota es el segundo mayor fabricante mundial de automóviles, solo por detrás de Volkswagen. Esta empresa es muy conocida por su Toyota Way, un conjunto de principios y comportamientos que son la base del sistema de gestión de la producción de Toyota, algo que les ha ayudado a ser una empresa ejemplar a nivel mundial. United Health Group es una compañía de seguros y atención médica administrada multinacional estadounidense, con sede en Minnesota. Ofrece productos para el cuidado de la salud y servicios de seguros. United Health Group es la 8ª compañía más grande del mundo por ingresos y la 2ª compañía de atención médica más grande por ingresos, detrás de CVS Health, y la compañía de seguros más grande por primas netas. CVS Health Corporation es una empresa de asistencia sanitaria y farmacia minorista americana. Sus 3 segmentos principales son servicios farmacéuticos, minoristas y cuidados prolongados. Las filiales de CVS Health emplean a más de 200,000 personas y son nombres muy conocidos en el comercio minorista y el sector sanitario y farmacéutico en Norteamérica. Creo que la siguiente compañía no necesita de presentación. Apple revolucionó la tecnología personal a nivel mundial con la introducción de Macintosh en 1984 y hoy en día Apple lidera el mundo de la innovación con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple TV. El 3 de agosto del 2018, según The Wall Street Journal, la compañía se convirtió en la primera empresa en lograr una capitalización de mercado de $1 billón y actualmente su valor se estima en unos $3 billones. Esta marca es la más conocida en el mundo y por lo tanto la más valiosa, con un valor de $408.251 millones. Finalmente llegamos al top 5. Sinopec Group es una de las principales compañías de petróleo en la República Popular de China. Los negocios en Sinopec incluyen la exploración del petróleo y gas, refinación y comercialización, producción y ventas de productos petroquímicos, fibras químicas, fertilizantes y otros productos químicos, almacenamiento y transporte de productos de petróleo y gas natural, importación y exportación de petróleo crudo y gas natural,
productos refinados del petróleo y otros productos petroquímicos. La compañía es el mayor proveedor de productos petrolíferos y petroquímicos y el segundo mayor productor de petróleo y gas de China. Además, es la mayor empresa de refinación y la segunda mayor empresa química del mundo, y su número total de gasolineras ocupa el segundo lugar en todo el planeta. China National Petroleum Corporation es una compañía energética internacional, integrada con negocios que cubren operaciones de petróleo y gas, servicios de yacimiento petrolíferos, ingeniería y construcción de petróleo, fabricación de equipos, servicios financieros y desarrollo de nuevas energías. Esta empresa es la matriz de PetroChina, que llegó a ser la segunda mayor empresa del mundo en términos de capitalización bursátil en junio del 2010. La medalla de bronce es para el gigante del e-commerce. Con sede en Seattle, Amazon es un líder global en el comercio electrónico. Desde que Jeff Bezos lanzó Amazon.com en 1995, se ha hecho un progreso significativo en la oferta, en los sitios web y en la red internacional de distribución y servicio al cliente. En la actualidad, la innovación tecnológica es la base de la expansión de Amazon, y esto ha permitido a los clientes tener más y más categorías de productos, adaptados a sus necesidades y a un precio mucho más bajo, lo que la ha llevado a ser la marca de venta al por menor más valiosa del mundo, según el índice Brands. La medalla de plata es para State Grid Corporation of China, la mayor empresa eléctrica estatal de todo el planeta. Se dedica al suministro de electricidad, la inversión en redes eléctricas en China, así como su construcción y administración, y a los servicios de generación y transmisión. Atiende a 1.100 millones de usuarios en 26 provincias, regiones y municipios, que abarcan el 88% del territorio chino. También opera activos internacionales en Filipinas, Brasil, Portugal, Australia, Italia, Grecia, Omán, Chile y Hong Kong. Finalmente, llegamos a la empresa más valiosa por ingresos de todo el planeta. Walmart es una corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense, que opera grandes cadenas de almacenes de descuento y clubes de almacenes. Siendo el minorista más grande del mundo, esta empresa tiene la mayor oferta de empleo privado en todo el planeta, con más de 2 millones de empleados en su nómina, es decir, que Walmart fácilmente podrá tener más habitantes que muchos países completos. Actualmente, esta empresa tiene casi 11.000 tiendas, bajo 65 marcas en 28 países, y cuenta con sitios web de comercio electrónico en 11 países. Y bueno, inversionistas, hemos llegado al final de este top. Cuéntenme, ¿cuál fue su empresa favorita? Me encantaría saber su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, agradecería mucho que le dieran manita arriba y lo compartieran con sus amigos. Les mando un gran abrazo. Cuídense y nos vemos pronto.